Pero entonces ayer estábamos viendo Historia Universal. Vamos a continuar con Historia Universal. Ya habíamos visto esa diapositiva. El día de ayer hicimos un resumen de ella, de las demandas europeas y la necesidad de abrir nuevas rutas. Incluso practicamos ahí con el simulador. Mismo tema. Y ya habíamos empezado con esa, con la renovación cultural y resistencia en Europa, el humanismo y sus expresiones filosóficas, literarias y políticas. Ya habíamos puesto algunas características para el Renacimiento, otras para el humanismo. Esto, recuerden, es un curso distinto a lo que ven en la escuela, si bien parecido, aquí lo importante es resaltar los aspectos fundamentales que van a venir en el examen, no hacer tantas anotaciones como se hace en la escuela. Los temas no se ven tan a profundidad, aunque yo a veces me extiendo un poco con la explicación. Realmente los conceptos que se necesitan son muy básicos y son muy concretos. Esa ya también la habíamos puesto porque justo lo último que pusimos fue separar el poder de lo moral, donde esa separación del poder de lo moral en el humanismo consistía en un solo poder político representado por el rey y lo moral, un solo poder moral representado por el papa. Y después de ahí veníamos con este otro tema que es la primera expresión de un mundo globalizado. Lo que hoy hablamos de la globalización y que todo el mundo está conectado, pues empezó hace 500 años, cuando por primera vez todos los continentes que existían supieron de la existencia de los demás y se empezó incluso esta expansión comercial principalmente de Europa, que empezó a las colonias que tenían de todas partes, en Asia, en África, en América, principalmente en África y en América, les empezaron a vender todos sus productos. ¿Sí? Les empezaron a vender todos sus productos a sus colonias, pero las colonias, por ejemplo, las colonias de España únicamente podían comprarle a España. En México, que era la Nueva España, únicamente podía comprarle a España. En México no podía, la Nueva España no podía traer mercancía de otros lugares que no fuera de España. A lo mejor eran de otros lugares, pero primero tenían que pasar por España y después llegar a lo que era la Nueva España. En cambio, los imperios, las potencias que había, ellas iban a todas sus colonias, les vendían y eran libres de comerciar con quien pudiera, porque eran las que tenían el control. Entonces, esa es la primera expresión de un mundo eh, globalizado, que ahora que se habla, por ejemplo, del cambio climático, que es imposible saber si el cambio climático es causado por el hombre. Es imposible porque no tenemos una comparación con una actividad industrial igual del hombre en otra época, porque no había. Entonces eso es imposible. Y el cambio climático, los cambios climáticos en la historia de la Tierra se han presentado sin que existiera siquiera el hombre. Entonces, es algo que no podemos saber porque no hay con qué compararlo. Y luego, de que no hay con qué compararlo, si hubiera con qué compararlo, los instrumentos, por ejemplo, de hoy, son mucho más potentes que los instrumentos de hace 200 años. Entonces, las mediciones no son las mismas, no pueden ser las mismas. Entonces, desde este punto de vista, no podemos saber si el cambio climático está siendo causado en esta época por la actividad del ser humano. Y si así fuera, pues entonces es una prueba más de la hipocresía del ser humano y de las ganas de molestar, porque una de las causas sería precisamente la globalización que promueven las grandes potencias que dicen que ya no tenemos petróleo. ¿Por qué? Porque las naciones como nosotros, lo único que tenemos es el petróleo, nos lo quitan y nos vamos a morir de hambre. Y a cambio, pues prefieren utilizar autos eléctricos. Y los autos eléctricos, esas baterías a base de litio, contaminan como no tienen una idea. Peor que el petróleo. ¿Qué se va a hacer con tantas baterías a base de litio cuando ya no funciones y las tengas que desechar?
Y una de las grandes causas de la contaminación, y además producir energía eléctrica, por ejemplo, en grandes campos eólicos también genera, ¿qué se va a hacer con todas esas turbinas, con todos esos generadores cuando ya no funcionen? O sea, todo termina contaminando. El problema es nuestro paradigma de desarrollo, no los combustibles, no una cosa u otra. El problema es todo. Y uno de los grandes problemas de la contaminación es precisamente la globalización. Traer mercancías, por ejemplo, desde China hasta México, es altamente contaminante. Una de las soluciones es consumir local, que los productos que consumimos recorran la menor distancia posible. Eso implica un menor gasto de combustible y por lo tanto una menor emisión. De las cosas que más contaminan son los viajes largos en avión y obviamente en barcos que duran mucho tiempo. Y los barcos van echando todos sus desechos directamente al mar, pero el transporte más contaminante es el avión y se utiliza para todo lo que es el comercio internacional. Pues la solución la tenemos en las manos, pero las soluciones que te proponen es para que los que dominan el mundo lo sigan dominando y los que estamos jodidos, digamos, igual de jodidos, ¿no? Así, esas son las soluciones y las soluciones las plantean quienes tienen el poder. Si el petróleo ya no fuera negocio, China no estaría construyendo ahorita 6 nuevas refinerías, ¿no? La primer potencia económica del mundo. Si el petróleo no fuera negocio, porque dicen, es que con la idea, si hubiera seguido el gobierno anterior, Pemex hubiera terminado de privatizar, ¿no? Si no fuera negocio, y los empresarios que tanto acusan al gobierno de que quiere seguir con el combustible fósil, ¿por qué demonios quieren invertir en el petróleo entonces? Si no fuera negocio, ¿por qué compraron los privados plataformas petroleras? Porque es negocio, ¿no? Pero lo quieren para ellos. Entonces, la globalización produce muchos de los males que hoy, que hoy tenemos de todo tipo, en materia económica, en materia ambiental, y esa inició hace 500 años, cuando todos los pueblos supieron del conocimiento de otros, y fue en beneficio de unos cuantos y en perjuicio de muchos. Las grandes migraciones que hoy hay de África a Europa principalmente son producto de más de 500 años de dominio de Europa sobre África, de estarnos explotando, de estarnos robando su riqueza, de estarlos sometiendo, de estarnos esclavizando, de venderlos como si fueran animales. Y ahora van los africanos de Europa y dicen, no regresen a su país, allá pues es su bronca, ¿no? Ustedes que tienen ahí sus gobiernos corruptos, es bronca, ¿no? No es su bronca. La bronca se las dejaron ellos. Esos gobiernos corruptos son producto de toda la dominación europea que hubo, fue lo que ellos dejaron. Fueron, les quitaron todo lo que tenían y ahora nadie se hace responsable, ¿no? Lo mismo ocurrió con nosotros. Afortunadamente no estamos en las condiciones de muchos países de África, pero sí tenemos zonas que están en esas condiciones, ¿no? Zonas de Chiapas, de Oaxaca, de Guerrero, donde se sufren esas mismas condiciones, donde hoy en día a las niñas se les sigue cambiando por un burro, ¿no? Que hay familias que a sus hijas las cambian por un burro. Hay esas condiciones en nuestro país y esas condiciones fueron generadas por ese dominio que nos dejaron en unas condiciones muy precarias en cuanto a calidad de vida. Y eso inicia ahí, en 1452, con la caída del Imperio Romano de Oriente, la caída de Constantinopla. ¿Quién fue en este aspecto de la globalización? ¿Quiénes fueron los dos grandes personajes, digamos, de descubrir estas nuevas rutas? Por un lado fue Vasco da Gama por Portugal y Cristóbal Colón por España. Vasco da Gama por Portugal y Cristóbal Colón por España. Expediciones marítimas y conquistas. Es así, las van a notar, así como están.
En la otra no había mucho que anotar, en esas expediciones marítimas y conquistas. ¿Leo?
En la manera en que se repartieron el territorio, el Papa nada más dijo de aquí para acá es de Portugal y de aquí para acá es de España. Y a los que vivían ahí nadie les preguntó. Eso fue hace 500 años, pero hace 200 años, en 1800 y tantos, no es cierto, después de la Primera Guerra Mundial, hace menos, hace 100 años, hubo una convención, creo que la de Turín, bueno, no recuerdo, bueno, no recuerdo exactamente el nombre, pero donde se reunieron los países europeos más Estados Unidos para repartirse el mundo, que le tocaba a cada uno, ¿no? Y Estados Unidos lo único lo que dijo, hagan lo que quieran con los demás, no se metan con América. América es esa es la doctrina Monroe, América para los americanos, pero se refería no a los americanos habitantes del continente, sino a los americanos como se identifica a los gringos, ¿no? Cuando en Europa dicen americanos, se están refiriendo a Estados Unidos. La doctrina Monroe es América para los americanos, para los Estados Unidos, no para los habitantes del continente americano. Y aparte después le quitan Filipinas a España, porque si no le pegan. Pues todavía hace 100 años se reunían para repartirse el mundo y hoy nadie se hace responsable de los países miserables que hay en el mundo. Esos países que muchos admiran por la gran calidad de vida que han alcanzado y países del primer mundo como Bélgica, como Noruega, como Dinamarca, y pues lo lograron a costa de robarle a los demás, de someter a los demás. Bélgica, por ejemplo, pidió el Congo y le dejaron el Congo, que es el principal productor de diamantes en el mundo. Estuvieron robando sus diamantes y otras cosas, ¿no? Y esclavizando obviamente a los habitantes. Y ahora todo el mundo admira a Bélgica porque es una calidad de vida envidiable de primer mundo, donde todos tienen sí, pero para que tú tuvieras eso, tuviste que dejar muriéndose de hambre a los de Congo. ¿Ya quedó? ¿Qué falta? ¿De qué día? Tú, mira, Mariana, ¿de qué mes eres tú? Pues tú vas un año, como si llevaras un año adelante en el escuela, trate de 5, ¿no? Y tú al revés, ¿no, no por una diferencia, tú entraste ya casi de 7. Para lo mismo me pasa, por ejemplo, mis hijas, las dos más grandes, la mayor es de enero y la más chica es de diciembre. Y la mayor es como si fuera un año atrasada y la menor es como si fuera un año adelante. La de menor es como si fuera un año adelante. Hasta el 31 de los que nacen hasta el 31 de diciembre, los dejan inscribirse aunque tengan 5 años. Pero los que ya nacen el 1 de enero ya no dejan inscribirse, tienen que esperar hasta el otro año. De 7 para que se me.
Primero que es una tontería, debe ser una cuestión de madurez. Pero como no tiene los instrumentos para evaluar que el niño está listo o no, no lo deja. Esto tiene su razón de ser, no debe ser una cuestión de edad, tiene su razón de ser. Fisiológicamente, los niños a los 6 años están listos para empezar a aprender a leer. Hay niños que aprenden antes, unos porque los forzan y otros porque maduran antes. Pero fisiológicamente a los 6 años, gran parte de los niños están listos para empezar a leer y empezar con estas actividades. Si no hay ningún problema, seguro a los 7 ya todos están listos para ese proceso. Unos desde los 6, otros a los 7, entonces es una cuestión fisiológica. A veces cuando el niño no aprende y no aprende, no se le quedan las letras y tiene 5 años, pues no está listo. No está listo biológicamente, no es una cuestión de inteligencia, biológicamente no está listo. Si a los 7 años sí empieza con problemas de que no se le quedan las letras, hay que ver que es un problema del que le está enseñando o es un problema del niño, ¿no? Regularmente es un problema del que le está enseñando. Y casi siempre cuando los alumnos no aprenden, el problema es del que está enseñando. Y se lo digo yo que me he dedicado a enseñar mucho tiempo, ¿no? Si ustedes no aprenden, el problema principal es mío, no de ustedes. Y yo tengo que buscar cómo aprendan ustedes. ¿Tú de qué mes eres, Dana? Noviembre. Noviembre. Melanie. Sammy. ¿De qué día de marzo? 9 de marzo. ¿Tú, Fer? ¿Abril? Entonces vamos a continuar. Ya todos quedaron, ¿verdad? Expediciones, seguimos con lo mismo, pues no quedaron porque me falta el comercio. Vamos a ver de qué ponemos. El comercio era monopólico, pues las colonias solo podían comprar a España, ya les había comentado eso. Las colonias solamente le podían comprar a España. La unificación del mundo no significó la unificación de la humanidad. Había grupos de personas privilegiadas y una gran cantidad de personas explotadas o esclavizadas, que ya también se los había dicho. En esa etapa del Renacimiento, del humanismo, de la Ilustración, el siglo XX, que llegó hasta el siglo XVIII, toda esa gran etapa se supone de crecimiento humano para regresar a las culturas clásicas, pues todas esas ideas eran aplicadas para ellos. O sea, nosotros somos iguales, pero había unos más iguales que otros. Los africanos, los negros, nacieron para ser esclavos. Ellos no van a gozar de esos privilegios, porque ellos nacieron para ser esclavos. Incluso hay uno de los grandes pedagogos de la historia, Juan Amos Comenio, en su pedagogía tiene que ver con utopía, no recuerdo el ejemplo como tal, utopía de un mundo ideal, con la educación de educar a todos en todo, él hablaba de educar a todos en todo. No, claro, en aquella época era más fácil educar a todos en todo. Hoy en día querer educar a todos en todo estaría en chino, ¿no? Pero sí podemos todos tener aspectos básicos de todo, ¿no? De la ciencia, de las artes, del deporte, de la diversión. Sí podemos tener una noción general de todo. Entonces, Juan Amos Comenio hablaba de educar a todos en todo y de que todos deberíamos de ser libres. Pero había personas, pero justificaba la esclavitud de la siguiente manera. ¿Solamente alguien puede ser esclavo? Sí, su vida como esclavo es mejor que la vida que tendría si fuera libre. Y yo me pregunto, ¿dónde demonios va a ser mejor la vida de un esclavo que la vida de una persona libre? Y más considerando las condiciones en las que nos tenían en ese tiempo, ¿no? Pero siempre se justificó esa parte de la esclavitud, ¿sí? Eran todas estas ideas que parecen muy avanzadas, muy revolucionarias, pero eran aplicadas para ellos, entre ellos. Había otros que no. Incluso, por ejemplo, en la colonia, en la Nueva España y los habitantes de lo que en ese entonces era el territorio nacional no sufren ese grado de esclavitud de los africanos, porque hay gente de la religión católica que dice, no, mira, estos sí son seres humanos. Y hasta nos llevan a la Real Audiencia, a España, llevan a un grupo de nativos
de lo que era la Nueva España, para que los vean, para que vean cómo son inteligentes, cómo piensan, tienen alma. Entonces ellos no pueden ser esclavizados. Los negros y los de África, sí, esos no son seres humanos, esos que pueden ser esclavos. Y esa audiencia donde se demuestra que tenemos alma, que pensamos, que sí somos seres humanos, evita que seamos esclavizados y tratados como los africanos. Y entonces lo que se hace es traer esclavos de África hacia acá. Pero, o sea, ese grado de estupidez había en ese entonces y sigue habiendo hoy, ¿no? Porque hoy en día siguen habiendo personas de la nobleza, ¿no? Reyes, príncipes, princesas. Y en países supuestamente muy avanzados. Entonces, vamos, esos datos que vienen ahí, los vamos a fortalecer con el simulador. Si no me equivoco, en el simulador vienen algunas preguntas donde pregunta, ¿qué países fueron colonia de Inglaterra? ¿Qué países de España? Algunas, cosas de ese tipo. ¿En cuál va? La 3. Pero donde lleguen en un par de minutos. Recuerden, su tarea diaria es usar el simulador. Difícilmente les voy a dejar otra tarea. Su tarea diaria es usar el simulador. Revisen antes de entrar al simulador, denle una revisada con la materia que vayan a trabajar, o si van a trabajar 2 o 3 materias, denle una revisada a los apuntes, entren al simulador y vean y vayan llevando su registro. ¿Cuántas preguntas contesté? 20. ¿Cuántas tuve? 20. Incluso ahí se vale que si una respuesta no me la sé y no vienen los apuntes, la investigo, la busco ahí en Google, van a estar, para eso el simulador van a estar en Internet, ¿no? Y de esa manera van complementando su estudio. ¿A qué equipo le vas, Gael? ¿Sí le vas a algún equipo mexicano de fútbol? Mexicano. Mexicano, ¿no? No, sí vives en México. Es que no le voy así a equipos, pues, No te gusta el fútbol. es el país, México, otro país. Y el equipo extranjero, tampoco. Yo ya también. Por todas las cochinadas que... ¿A Leo le gusta el fútbol? ¿No? ¿A alguien de aquí le gusta el fútbol? ¿A ti? ¿Sí juegas? Hoy, desgraciadamente, antes los niños andábamos en la calle y jugábamos todo el maldito día sin que nadie nos dijera nada. Había muchos niños en la calle jugando. Hoy no ves niños en la calle jugando, ni menos solos. Y yo no creo que la situación sea mucho peor que la que había antes, porque siempre te he escuchado que están robando en la escuela, que no que están llevando. Siempre, eso siempre ha existido. Lo que pasa es que nos han enseñado a vivir con miedo. Hay que tener precauciones, bueno, obviamente. Y hay cosas que yo no haría, porque yo a los 5 años daba en el cerro de San Lorenzo, ¿no? Con un grupo, yo era el más chiquito de todos, pero el más grande tendría 10 años. Y desde acá, desde la Teposales y Patitlán, más o menos el cerro de San Lorenzo, pues, claro que también son extremos, ¿no? Yo mis hijas pues no las hubiera dejado a los 5 años andar por allá, nosotros así vivíamos y así crecimos. Quizás con mucha responsabilidad de nuestros padres en este aspecto, pero después crecimos con mucho miedo y los niños de hoy, pues si juegan es si ejercitan son los pulgares en el celular, ¿no?
Por eso ahora la mayoría de los niños escriben muy feo, porque le están dando otra función a los dedos. Si se dan cuenta, ustedes usan su celular con los pulgares y la gente de mi edad usa los pulgares. Ustedes teclean así, teclean así. Y los de mi edad tecleamos así. Hay otra funcionalidad de las extremidades. ¿Ya quedó? Yo escribo muy feo. Y no había... Bueno, pero cuando era niño escribía bonito. Es que después dejé de escribir. Ya como en la secundaria dejé de hacer tareas, dejé de escribir. En la prepa llevaba una libreta para todas las materias y no me la acababa en un semestre. Seguimos con expediciones marítimas y conquistas. De ahí no vamos a anotar nada. Tienen que saber, España, del continente americano, prácticamente hasta Brasil. Brasil fue conquistado por los portugueses, Brasil se llama Portugal. Hubo otras colonias de otros países, por ejemplo, lo que hoy es Nueva York, fue colonia holandesa. Las 13 colonias eran colonias inglesas. Entonces, en el continente americano hubo colonias holandesas, que fue Nueva York, y esa pregunta puede ser una pregunta que viene en el examen, ¿no? En las colonias inglesas, lo que se conocía como las 13 colonias, y las españolas, todo desde lo que hoy es México hasta topar con Brasil. Todo lo demás fue colonia española, ¿no? Argentina, Chile, Perú, todos los que hablan español en el continente fueron colonias españolas y también tuvo colonias en África. También tuvo colonias en África, Costa de Marfil fue colonia española. Por ejemplo, Belice fue colonia inglés, en Belice se habla inglés. Entonces, aquellos que están soñando con irse a Estados Unidos para aprender a hablar inglés y que cuesta mucho trabajo llegar allá, bueno, pues quieres aprender inglés nativo con alguien que habla inglés, vas a Belice y te pasas gratis, vas caminando. Y ahí estudias inglés. Productos intercambiados: aguacate, ajo, almendra, alfalfa, alubia, anís, arroz, azafrán, azúcar, caballos, cacao, café, canela, cerdo, col, morada, cochinilla, conejillos, clavo, plátano, melón, mango, garbanzo, guajolote, granadas, guayaba, haba, lechuga, sandía, yuca, etcétera. Esos eran los productos que se intercambiaban entre las distintas zonas geográficas, donde obviamente los intermediarios eran las grandes potencias. En el caso de la Nueva España, pues, el intermediario era España, ¿no? Todo pasaba primero por España y luego llegaba a la Nueva España. De esos, por ejemplo, ¿cuáles serían nativos de la Nueva España? El aguacate, hasta el nombre es de origen náhuatl, ¿no? Aguacate. Entonces ese era es de origen mexicano. El ajo no estoy seguro. La almendra, ¿qué otro sería? El cacao, ¿qué otro? El guajolote. Parece que esos son los tres sin lugar a dudas. Aguacate, cacao, guajolote. Los caballos, por ejemplo, aquí no había caballos. Aquí llegaron de España los caballos, ¿no? El arroz es oriental. Las especias, ahí no viene, por ejemplo, la pimienta, que viene de la India. Intercambios de especias. Entre los siglos XII y XIV se vivieron grandes cambios. Europa comenzó a acercarse a Asia y descubrió allí grandes productos y riquezas que hasta entonces no conocían. Así tenía mucho que ofrecer a Europa debido a la gran pobreza del viejo continente. Así que Oriente y Occidente se pusieron manos a la obra en el intercambio más estimado, las especias.
¿Por qué era el intercambio más estimado las especias? Porque las especias sabemos que se utilizan para sazonar los alimentos, para darles un sabor diferente a los alimentos. Y en ese tiempo no existían refrigeradores. Y la carne se echaba a perder. Y entonces con las especias le quitaban ese sabor. Lo que carne echaba a perder. Por eso las especias eran tan preciadas, por el sabor que le daban a los alimentos, o le quitaban ese sabor desagradable a alimentos que ya estaban en condiciones no aptas para el consumo. Que servía para condimentar alimentos y mantener algunos platos bien conservados, además de utilizarse en numerosas recetas médicas e incluso los perfumes más caros, tanto que consiguió considerarse el lodo de la época. Entonces, con esas los europeos no tenían la costumbre de bañarse. Hoy en día, incluso hay zonas donde no se bañan, son pueblos generalmente con una mala higiene, ¿no? Por ejemplo, hay franceses que viven aquí con los que hemos tenido contacto y que dicen que, por ejemplo, el metro de París huele a pura pipí, ¿no? Si ven por ejemplo, ven México, yo no sé por qué los mexicanos sueñan con ir a Francia, ¿no? Si no hay ninguna comparación con lo que es México. México es tremendamente superior en todos aspectos, en cuestión de belleza natural, de riqueza a Francia, ¿no? Que París está horrible, dicen los franceses. Pero el sueño de muchos en el mundo es ir a París. Entonces, esas especies ayudaban, primero, poca higiene, hacías perfumes, pues a lo que obligas era a la especia de la que se hacía el perfume en lugar a tus jugos en los que te estabas cociendo tú mismo por durar meses sin bañarte. Esa fue una de las causas por las cuales también pudieron lograr la conquista en los lugares a donde llegaron, especialmente en la Nueva España. Esa falta de higiene de ellos y grandes enfermedades que traían, como la viruela, como las caries, provocaron que mucha de la población a la que enfrentaron muriera por esos contagios. Entonces, una de sus principales armas fue su mugrosidad. Infectaron a muchos que murieron debido a la falta de higiene de ellos y a las enfermedades que traían, de enfermedades que aquí no existían. Y con eso terminamos este tema 1, ya es el tema 2, aquí dejamos historia universal. Y cambiamos de materia. Dejamos de compartir esta. ¿Qué otra hay? Creo que todas las tres que están ahí son de historia universal. Vámonos a biología. Biología. Vamos a compartir ahora el de biología. Ahí tenemos nuestro primer tema, biología. El primer tema es el valor de la biodiversidad. Primero vamos a empezar por definir qué es biología, ¿no? Para que no viene ahí en esa diapositiva. ¿Qué es la biología? Etimológicamente, la etimología significa de dónde vienen las palabras, la raíz de las palabras. Biología es la ciencia que se encarga del estudio de la vida en
Pues no realmente, ahí nos dice que es de la vida, coma, los seres vivos, obviamente, y sus relaciones. Bios es vida y logos, que es de donde viene la palabra, es tratado, o sea, tratado de la vida. Eso es lo que significa biología, eso es lo que estudia la biología, la vida en el planeta, los seres vivos, todas las formas de vida y las relaciones que hay entre esas formas de vida. Voy a dejar de compartir un poquito para que se grabe lo que esté en el pizarrón. Y los que ya copiaron lo del pizarrón, hoy tenemos la diapositiva. ¿Qué es la biodiversidad? Es la variedad de seres vivos que existen en un lugar en particular o en el planeta en general. La biodiversidad se refiere a su bio, dijimos vida, diversidad, pues que hay variedad. Entonces, biodiversidad es la variedad de seres vivos que existen en el planeta o en un determinado lugar, según a donde se dirige el estudio. Si estamos hablando del planeta, pues entonces se refiere al planeta en general. Si estamos hablando de un lugar específico, pues se refiere a ese lugar específico en particular. Entonces, la biodiversidad es fundamental para la existencia del ser humano en la Tierra y usada de un modo sostenible es una fuente ilimitada de recursos y servicios. ¿Qué es utilizarla de modo sostenible? El desarrollo sostenible es aquel que implica una explotación racional de los recursos. Quiere decir que la velocidad con la que explotamos los recursos es menor a la velocidad con la que se renuevan esos recursos. En la actualidad lo estamos haciendo al revés. La velocidad con la que explotamos los recursos es mayor a la velocidad con la que se renuevan. Por eso es que que hablamos de que nos estamos acabando el planeta. Pero están, por ejemplo, el agua, es que el agua se está acabando. El agua no se está acabando. Existe exactamente la misma cantidad de agua hoy en día que hace 15.000 millones de años que se formó la Tierra. El problema es que la estamos contaminando. Estamos contaminando el agua, entonces ya no está apta ni para el consumo humano ni para el consumo de muchas especies. ¿Sí? No nos estamos acabando el agua, la estamos contaminando, estamos reduciendo la cantidad de agua que podemos consumir. Y el planeta no es insuficiente. Lo que es exagerado es la manera en que consumimos. Entonces, el desarrollo sostenible es eso, consumir a un ritmo que permita que los recursos naturales se renueven más rápido de lo que los consumimos. Y entonces ahí no habría ningún problema. Yo extraigo recursos, pero permito que se renueven antes de que yo tenga que extraer más de esos recursos. Que la biodiversidad está estrechamente ligada a la salud y al bienestar de las personas y constituye una de las bases del desarrollo social y económico. No solo lo relacionamos todo con nosotros, porque además, pues sí dicen que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, y efectivamente, ¿no? Que no, Dios todas las religiones, Dios es ególatra, que lo primero que tienes que hacer es amarnos a Él por encima de todas las cosas. Y por ejemplo, la religión católica, amarás a Dios por encima de todas las cosas, ¿no? Una persona ególatra, hay que amarlo a Él por encima de todo. Y así somos nosotros como seres humanos. Todo lo que hablamos, por ejemplo, de la biodiversidad que viene ahí, que viene en los libros de texto, es respecto a nuestro beneficio. Son muy importantes para que nosotros existamos, pero también son muy importantes para que todos los demás puedan existir. La cosmogonía de muchas culturas en el mundo, incluyendo México, la cosmogonía de las personas, la visión que tienen del universo y del lugar en el que viven, es que ellos forman parte del espacio geográfico, no habitan el espacio geográfico. Hay personas en el bosque que ellos son, ¿qué piensas del bosque?
¿Cómo te relacionas con el bosque? Es que yo soy el bosque, ¿no? Porque yo estoy aquí, yo soy parte del bosque, yo soy el bosque. Y es una manera muy distinta a la que lo vemos los que ya estamos occidentalizados, donde no, nosotros no somos el bosque es de nosotros. Entonces, esa manera de pensar donde todo es para nosotros y todo es para beneficio de nosotros es lo que está dando al traste con la vida del planeta. Tenemos ahí el ciclo vital de los seres. Nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Ese es el ciclo vital. Nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Que se llama ciclo vital a las etapas sucesivas que todo ser vivo pasa durante su vida. Todos los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren. Nacen, esta parte de nacer, todos los seres vivos proceden de otros seres vivos. Todos los seres vivos procedemos de otros seres vivos. Y no hay generación. Antes puede ser, existían teorías que se fueron dando para explicar el origen de la vida. Una de esas teorías era la generación espontánea, es decir, que la vida surgía de la nada. Basada, por ejemplo, en que si dejas un tapete ahí en el suelo y lo dejas ahí durante el tiempo y luego lo levantas después de un tiempo, ahí hay animalitos abajo, ¿no? Pero no fueron por generación espontánea. Esos proceden de otros. Hoy se sabe que no es así, ¿no? Que proceden de otros seres vivos. Crecen, los seres vivos se desarrollan lo que se manifiesta en su crecimiento y maduración de funciones fisiológicas. El crecimiento no tiene que ver únicamente con el tamaño, sino también con la maduración de funciones fisiológicas, de funciones biológicas. Por ejemplo, los seres humanos no podemos, si hablamos de una edad de 10 años, a esa edad no nos podemos reproducir. Biológicamente no estamos maduros. Existen casos en los que sí, pero realmente, digamos que la generalidad es que no, a los 10 años todavía no existe la maduración biológica para que el ser humano se pueda reproducir. Hay una cierta edad, de 13, 14 años, en donde ya puede haber esa reproducción biológica, pero que sin embargo para el estilo de vida que hemos construido, pues no es lo adecuado, ¿no? Que niños estén a cargo de otros niños. Se reproducen, los seres vivos pueden producir otros seres vivos parecidos a ellos. Entonces, los seres vivos que descienden de otros seres vivos, pues, se parecen a esos. Hay casos donde por el tipo de reproducción son prácticamente idénticos. Y hay otros casos donde igual por el tipo de reproducción son muy parecidos pero no idénticos. El caso de los seres humanos, nos parecemos, todos tenemos dos piernas, dos brazos, dos ojos, una nariz, pero no somos iguales exactamente, ¿no? Unos somos más guapos que otros, unos somos más altos, otros somos más chaparros, otros somos más gorditos, más flacos. Tenemos características que, en general que nos hacen identificar como parte de una especie, pero tenemos características particulares que nos identifican como individuos únicos dentro de esa misma especie. Mueren, todos los seres vivos cesan sus funciones biológicas en algún momento y por lo tanto dejan de estar vivos. ¿Sí? Entonces, todos los seres vivos en algún momento vamos a morir. Es parte del ciclo de la vida.
¿Has jugado alguna vez es un fútbol? Sí. ¿Y qué tal? ¿Tienes habilidades naturales o hay que... ¿Alguien practica algún deporte? Ujú. No, no, pues así que vaya a entrenar, ¿no? Pero por mi cuenta a veces salen. ¿Qué es lo que... ¿Fútbol? Esa es otra de las causas por la cual también hoy en día los niños tienen más acceso a la información y quizás tengan más información, pero desarrollan menos, mucho menos otras habilidades. No practican un deporte, ni siquiera, o sea, ya no digamos ir a entrenar, sino de salir a practicarlo ahí a la calle. Todo eso te da conexiones neuronales que de otra forma no vas a desarrollar. Tocar un instrumento. Entonces, a los niños en la calle jugando hoyitos, jugando pistones, jugando coleadas, jugando burro corrido, burro dices, todo esto, esa gran variedad de juegos y de reglas que te tenías que aprender, generaba conexiones neuronales, que te daban habilidades, incluso para la vida cotidiana, ¿no? En cuanto a nivel educativo, hoy el nivel educativo es superior, ¿no? Con nivel educativo me refiero a que llegan a estudiar más grados, ¿no? Pero aún así, el promedio de los mexicanos es de apenas arribita de la secundaria, es decir, el primer semestre de bachillerato. Ese es el promedio de educación en los mexicanos. De educación terminada, nuestro promedio es secundario. Sigue siendo un nivel muy bajo, pero hace 40 años nuestro nivel era primario, ni siquiera la secundaria. Sin embargo, las habilidades que desarrollábamos para la vida eran superiores, ¿no? Los niños sabían andar en la calle, estimaban. Pues, yo a los 11 años me iba de Atizapán a Zaragoza al centro, ¿no? Un recorrido de 2 horas en metro, porque nuestra forma de vida desarrollaba esas habilidades, que si se combinaban con otras, que en mi caso fui afortunado de tener muchos libros en casa, a partir de los 10 años hubo muchos libros en casa, y aparte de tener esa fortuna, pues los leía, no nada más los tenía, sino que los leía porque viví en lugares fuera de esa donde no había luz, no había televisión, no había otra cosa que hacer, ¿no? Pero esas condiciones de vida que pudieran parecer hoy en día condiciones adversas, realmente me favorecieron, ¿no? Que, por ejemplo, nuestros padres no estuvieran presentes con nosotros ahí, mi madre tenía que trabajar o trabajaba o estaba con nosotros, y si estaba con nosotros, pues no trabajaba, y si no trabajaba, pues no comíamos, ¿no? Y esas condiciones aparentemente adversas, en mi caso me favorecieron, porque fui desarrollándome de manera autónoma, cosa que en otros casos te puede echar a perder la vida, ¿no? Si por ese aspecto de que nadie está pendiente de ti, en lugar de tomar decisiones como ¿qué hago? Pues me pongo a leer los libros que están ahí, o me salgo a jugar fútbol o béisbol, o cosas que son positivas, que no te van a dañar, también puedes decidir por hacer otras cosas, ¿no? Que sí te dañan y que a temprana edad puedes echar a perder tu vida. Características comunes de los seres vivos. Los seres vivos comparten ciertas características que son propias de los seres vivos. Esas características esas vienen en el examen. Uno, nacen y a los mismos, todo ser vivo procede de otro ser vivo. Dos, se reproducen, que es la capacidad que tienen los seres vivos para producir otros seres vivos parecidos a ellos. Desarrollo, todos los seres vivos se desarrollan, esto se manifiesta en su crecimiento y la maduración de sus funciones fisiológicas. Digamos que hasta ahí, esas las teníamos ya, ¿no? Ahora, ¿cuál no tenemos?
Irritabilidad. ¿Qué es la irritabilidad? Es la respuesta de los seres vivos a su entorno, a los estímulos del medio en el que viven. A veces cuando decimos, generalmente relacionamos la irritabilidad con enojo. Está muy irritable, pero la irritabilidad no es enojo solamente, la irritabilidad es cómo reacciona a los estímulos del ambiente. Y esa casi siempre, a alguien le va a salir esa irritabilidad. Esta pregunta. ¿Sí? Pues es la manera en que los seres vivos responden a los estímulos del medio ambiente. Metabolismo son funciones que permiten a los seres vivos obtener los nutrientes de los alimentos. Nutrición, a lo mejor no viene como metabolismo, viene como nutrición. El metabolismo se forma, en el metabolismo se forman o se rompen moléculas orgánicas, síntesis o degradación de moléculas orgánicas. La síntesis es que las moléculas se juntan para hacer moléculas más complejas y la degradación es que las moléculas se van convirtiendo en moléculas más simples. Síntesis, se juntan para hacer moléculas más complejas, degradación, se van descomponiendo en moléculas más simples. Adaptación es la característica que permite a los seres vivos adaptarse a las condiciones del medio ambiente en que viven. Eso es la adaptación aquí tal cual, te adaptas. Hoy que está, que es otra de las máximas del capitalismo rapaz, te adaptas. No importa lo que venga, te tienes que adaptar. Homeostasis, esa alguien también son las dos quizás más usadas, porque son las dos menos comunes, las que menos conocemos, irritabilidad y homeostasis. ¿Qué es la homeostasis? La capacidad de los seres vivos para regular su estado interno. El equilibrio interno. Por ejemplo, ahorita que hace frío, no importa cómo esté la temperatura en el ambiente, mi cuerpo sigue manteniendo una temperatura de 36 grados y medio. En el ambiente hay 12 grados, mi cuerpo está a 36 grados y medio. Claro que hay condiciones extremas en que al cuerpo ya le cuesta más trabajo, ¿no? Si estamos a 0 grados centígrados, el cuerpo ya por sí solo no va a poder mantener los 36 y medio. Voy a tener que ayudarlo con algo que me aísle térmicamente. Por ejemplo, a veces decimos, esta chamarra es bien calientita. No, la chamarra no es calientita y la cobija no es calientita. Lo que hace es que son buenos aislantes. Hay chamarras que te aíslan bien, tienen un material que te aísla bien, igual cobijas que te aíslan bien y lo que hace es que el calor de tu cuerpo se quede atrapado en ese espacio y no salga. Y entonces mantiene ahí la temperatura de tu cuerpo. Igual temperaturas con mucho calor, ya llega un momento en que el cuerpo no puede equilibrar eso y hay que ayudarlo pues con un medio de ventilación. Nuestra presión sanguínea. Igual, bajo cierto rango de alturas del lugar donde estemos, nuestra presión sanguínea se mantiene en un nivel constante. Pero hay condiciones de altura, por ejemplo, si nos vamos por arriba de los 5.000 metros, casi todas las personas van a tener un problema ahí de presión. ¿Sí? Es más, ya a los 2.000 metros de la Ciudad de México hay muchas personas que tienen problemas en la Ciudad de México de presión, ven afectada su presión. Entonces, la homeostasis es mantener el equilibrio interno del cuerpo, esas condiciones, ¿sí? Bajo cierto rango. Aunque el rango ni nos lo van a preguntar, nada más nos van a preguntar qué es la homeostasis y es la capacidad que tienen los seres vivos para mantener el equilibrio interno. Estructura, todos los seres vivos están formados por células. Todos los seres vivos están formados por células. La célula es la unidad funcional, anatómica y de origen de todos los seres vivos. Aquí, en de la célula, ahí están los tres postulados de la teoría celular, que dice que la célula es la unidad funcional de todos los seres vivos. Luego, otro postulado, la célula es la unidad anatómica de todos los seres vivos. Y el tercer postulado, todas las células proceden de una célula preexistente. Evolución. Es la característica que permite a los seres vivos cambiar para adaptarse al medio en el que viven. Entonces la evolución es mientras que la adaptación es así
como estoy, vienen nuevas condiciones y me tengo que adaptar a ellas. La evolución es que a través del tiempo los seres vivos van sufriendo cambios en su propia, digamos, anatomía, fisiología, para irse adaptando a los cambios del medio. Herencia, capacidad de los seres vivos de transmitir sus genes a su descendencia. Entonces, todos los seres vivos transmiten su información genética a sus descendientes. ¿Ya acabaron? No, ya ni en las escuelas los dejan jugar. ¿Por qué no dejan jugar en la escuela? Porque, pues, lo que sea, correr ya no los dejan ni correr en la escuela. Para los niños, hay muchos niños que no pueden brincar la cuerda. Antes todos los niños en la calle estaban brincando cuerda con todo eso. Ahora hay niños que no pueden ni brincar la cuerda, que corren y se tropiezan ellos solitos y se caen. Si corres te castigan en el recreo, no te llevan a la dirección. ¿Qué falta? Seguimos con esas características comunes de los seres vivos. Ya estaba ahí estructura, evolución, esa se fue ahí de colada, ¿no? Porque es lo mismo. O quizás podríamos notar que todos los seres vivos están compuestos por moléculas orgánicas, esa no estaba en lo anterior. Todas las moléculas orgánicas presentes en los seres vivos contienen carbono. La vida que conocemos en la Tierra es una vida a base de carbono. Todas las moléculas de los seres vivos tienen carbono. Todas las formas de vida conocidas hasta hoy están basadas en la química del carbono. Los elementos químicos que están presentes en los seres vivos son carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Esos son, hay más elementos, ¿no? Pero digamos, esos son los fundamentales. Podemos verlo como chunks. C, carbono, H, hidrógeno, O, oxígeno, N, nitrógeno, P, fósforo y S, azufre. Recuerden, el fundamental, el elemental, el que no puede faltar en ninguna molécula que forme parte de un ser vivo es el carbono.
¿Ya quedó? Ahí terminamos el 1.1 de biología. Vamos a cambiar de materia, donde ya no pude rescatar la presentación y solamente quedó la versión en video. Vamos a ver, esta ya la vamos a cerrar. Vamos a formación cívica y ética. Hay un estoy de dónde vengo y a dónde voy a ver videos. No, esa no es. No, creo que voy a tener que entrar. No, 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 no. Este video corresponde al primer tema. Entonces, ahí tenemos el primer tema de formación cívica y ética en el desarrollo social y personal. Creo que la formación cívica y ética es la formación que nos dan para una buena convivencia como ciudadanos, enseñarnos a comportarnos como ciudadanos dentro de una sociedad, y con ciertas reglas, normas, a lo que se le conoce como un contrato social, donde cada uno tiene libertades, tiene derechos, pero también tiene límites y tiene responsabilidades. Pero los límites, por ejemplo, mis libertades, ¿cuáles son? Pues mi libertad termina donde ese ejercicio de mi libertad empieza a perjudicar a otros. Por ejemplo, yo soy libre de si quiero echar a perder mis oídos escuchando a Maluma, ¿no? Sí, pero mi vecino, ¿qué culpa tiene? Pues lo pongo a todo volumen y mi vecino también se tiene que quitar a Maluma. En México, y existe la ley está hasta tipificado, pero en México no respetamos, no ponemos karma que se toma la calle y vale por los demás. Entonces, tenemos esta cultura que en la ley está tipificado y está, si tú quieres poner una carpa, tienes que pedirle permiso. Tienes que pedir permiso en el ayuntamiento, pero para pedir permiso en el ayuntamiento, primero tuviste que haber juntado firmas de tus vecinos donde te están dando permiso. Pero no te vale gorro, tú pones tu cara. Te avisas, ya es ganancia. Si no, ya cuando se dan cuenta, ya está ahí la cara. Y nadie dice nada. La ley dice que esas
reuniones deben de terminar a más tardar a la 1 de la mañana, ya son las 7 de la mañana y ahí siguen, ¿no? Al día siguiente, si fuera por lo menos un volumen adecuado para ti en tu espacio, ya estuvo, pero no, los vecinos qué culpa tienen, ¿no? Y te vale gorro si el vecino tiene alguna actividad importante al día siguiente. ¿Sí? Entonces, en esa clase esa es la sociedad que hemos construido, donde la formación cívica y ética es lo que menos tenemos. ¿Sí? Los demás no me importan. Todos los valores, yo tengo una excusa para no cumplirlos. Por ejemplo, ahora construimos una sociedades donde, por ejemplo, el amor romántico es muy importante y esa idealización de que hay que ser fiel como si fuéramos perros. Lo importante es la lealtad y hablar abiertamente de qué es lo que quiero, en este caso en una relación, ¿no? Plantear bien las condiciones abiertamente. ¿Sabes qué? Para mí la fidelidad es importante. Ahí tú dices si le entras o no le entras. Pero no, vamos con la mentira de que sí, que la fidelidad es muy importante, pero si yo soy infiel, en mí lo justifico. Digo que fue por amor, menos mismo, sentimiento doble, pero si el otro es infiel, no, ese es un desgraciado, ¿no? O sea, en mí justifico todos los males. Yo tengo una razón válida para violar ese código de ética, pero los demás no. Entonces vivimos con esa doble moral, donde los valores se le aplican a los demás, pero a mí no. ¿Sí? Porque yo tengo una justificación muy fuerte. Y cuando no hay cosas para las que no hay justificación, ¿no? Entonces, en ese aspecto de vivir con doble moral, pues estamos construyendo una sociedad así, donde tenemos una cara al exterior y otra muy distinta al interior, donde todo lo justifico para mí, pero no para el otro. El mal siempre está en el otro, nunca está en mí. Entonces vamos a correr el video y lo vamos a detener si es necesario ir anotando algo, ¿no? Materia de formación cívica y ética para presentar el examen de CONIPETS de ingreso al bachillerato. El primer tema es la formación cívica y ética en el desarrollo social y personal. Vamos a empezar a analizar este tema. ¿Por qué necesitamos los seres humanos tener una formación cívica y ética? Pues por la razón de que los seres humanos somos seres sociales y necesitamos vivir con los demás. Y para ello requerimos de un código de valores que nos permita una sana convivencia. Es por ello que debemos aprender a conocernos y a reconocernos a nosotros mismos, así como a nuestro entorno y a los demás. Los seres humanos somos los únicos animales capaces de pensarnos a nosotros mismos y de pensar nuestro entorno, pero eso también acarrea una responsabilidad. Debemos aprender a convivir en armonía, lo que implica respetar a los demás, ser tolerantes, trabajar en equipo y valorar la diversidad de ideas, gustos y preferencias. No la estoy compartiendo, si es que va de nuevo. Debemos de ser capaces de aprender a ser, de aprender a conocer, de aprender a convivir y de aprender a vivir. Todo esto bajo un marco de referencia, bajo un contrato social que nos permita a todos ejercer nuestras libertades sin personal. Vamos a empezar a analizar este tema. ¿Por qué necesitamos los seres humanos tener una formación cívica y ética? Pues por la razón de que los seres humanos somos seres sociales y necesitamos vivir con los demás. Y para ello requerimos de un código de valores que nos permita una sana convivencia. Es por ello que debemos aprender a conocernos y a reconocernos a nosotros mismos, así como a nuestro entorno y a los demás. Los seres humanos somos los únicos animales capaces de pensarnos a nosotros mismos y de pensar nuestro entorno, pero eso también acarrea una responsabilidad. Debemos aprender a convivir en armonía, lo que implica respetar a los demás, ser tolerantes, trabajar en equipo y valorar la diversidad de ideas, gustos y preferencias. Debemos de ser capaces de aprender a ser, de aprender a conocer, de aprender a convivir y de aprender a vivir. Todo esto
bajo un marco de referencia, bajo un contrato social que nos permita a todos ejercer nuestras libertades sin afectar a los demás. La formación cívica y ética no pretende que todos seamos iguales o que todos pensemos igual, sino que pretende que nos conozcamos, que conozcamos nuestros valores, nuestros límites, nuestras capacidades y pongamos esto en funcionamiento para convivir de la manera más armónica posible. Dentro de este primer tema, uno de los subtemas es la dimensión moral de la vida humana. El otro fue la introducción, conocer por qué necesitamos esa formación cívica y ética, la dimensión moral de la vida humana. Entonces, esta dimensión moral se refiere a los valores personales y sociales que dirigen nuestro comportamiento. La moral es personal. La ética, esa es general. La moral es personal, pero sin embargo esa moral está condicionada por la sociedad. Les hablaba hace rato de la fidelidad. Esa fidelidad está condicionada por una construcción social. De manera natural, el ser humano no es monógamo. El ser humano no, si el ser humano hubiese sido o fuera monógamo, la población no hubiera crecido como creció. ¿Sí? El ser humano no es monógamo por naturaleza. Es una construcción social que hicimos, pero una construcción social que además la vivimos con doble moral. Incluso en la actualidad hay sociedades donde se le permite al hombre tener varias esposas, ¿no? Hay sociedades donde puede tener todas a las que pueda mantener. Hay otras donde hay un límite. Por ejemplo, no me acuerdo si es Letonia, un país europeo que después de la Segunda Guerra Mundial quedó con un déficit de población en hombres. En Letonia me parece que hay un hombre por cada 18 mujeres. No recuerdo exactamente el país. Entonces, en ese país es legal que un hombre se case con 10 mujeres. Pero por las condiciones de la población. De otra manera, no hay posibilidad, ¿no? Entonces, aquellos que les sea difícil conseguir novia, váyanse a esto. Ahí van a conseguir. ¿Y por qué? Hay un hombre por cada 18. Aún con la ley que hay de que un hombre se puede casar con 10 mujeres, todavía quedan 8 que no se pueden casar con nadie porque ya la ley no se los permite. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hay ese concepto de fidelidad que hemos construido? Pues, pues le voy a hacer fiel a 10, pero eso es para el hombre. La mujer no, esas 10 le tienen que hacer fiel al hombre, ¿no? Porque además ni hay con quién engañarlo, pero esas son condiciones demográficas. Hay lugares donde las mujeres pueden tener varios esposos. Entonces, estas son construcciones sociales que vamos haciendo, ¿no? Y precisamente porque no somos monógamos por naturaleza, es que se da esta situación de infidelidad, donde las estadísticas muestran que más del 90% de las personas en el mundo han sido infieles. ¿Por qué? Porque es una condición, tan es una condición del ser humano que te dicen, antes de casarte experimenta, vive, y después de casarte ya cambiaste, ya tus condiciones biológicas son otras.
siguen siendo tus mismas condiciones biológicas, tus mismas necesidades corporales, tus mismas necesidades intelectuales. No cambiaste. ¿Y por qué antes de casarme puedo darme el lujo de vivir, de experimentar, de tener una novia, de tener otra, de tenerlos al mismo tiempo, de ser amigovio, y después de casarme ya no? ¿Qué cambió? Nada. Cambió la construcción social, biológicamente no cambió. Lo que cambió es mi situación respecto a las construcciones sociales que hemos hecho. Eso fue lo que cambió. Entonces, ¿cómo voy a cambiar mi conducta natural a una conducta, digamos, artificial, a una conducta creada? Es muy complicado. Es tan complicado que las estadísticas dicen que la mayoría de las personas han sido infieles. Y quien no lo ha sido es una de dos, porque le tiene un gran temor a Dios, porque no ha encontrado, bueno, tres, no ha encontrado con quién, no hay quien se aviente la bronca, ¿sí? O tres, porque tiene un gran sentido de responsabilidad y no anda ahí por la vida con una doble moral, y todas esas partes biológicas que bien lo pueden condicionar y que son parte de mi naturaleza, es capaz de dejarlas en segundo plano por la responsabilidad que tiene con los suyos, por la responsabilidad que asume en una sociedad que así ha decidido vivir. Y entonces practica esos valores con los que dice que tenemos que vivir. Y prefiere evitarse problemas a vivir con esa doble moral. Evitarse problemas él y evitarse, o ella, y evitarle problemas a su familia. Solamente de esa manera se puede ver eso. Y esta es por una gran responsabilidad contigo y con los tuyos principalmente. Y no estar dañando a terceros por esas cosas que van en contra de lo que hemos construido. Porque de manera natural no hay manera que eso suceda. La dimensión moral humana se refiere a los valores personales y sociales que dirigen nuestro comportamiento. Nosotros necesitamos de una serie de valores para convivir. Cuando somos niños, no tenemos plena conciencia de lo que hacemos y de las consecuencias de nuestros actos, pero conforme vamos creciendo, vamos desarrollando capacidades como el razonamiento, la reflexión, la capacidad de criticar, de juzgar, que nos van sirviendo para saber si lo que hacemos está bien o mal, si actuamos de manera correcta o no. Eso es la dimensión moral de la vida humana. Guiarnos por una serie de valores que me permiten saber si estoy actuando de manera correcta o no. Dentro de esta dimensión moral de la vida humana tenemos, como ya lo dijimos, valores. Algunos de esos valores son la tolerancia, que es la... Esos valores, por ejemplo, este viene del examen, la tolerancia viene como parte de los valores. A mí no me gusta eso, porque la tolerancia es como, pues te tengo que aguantar, ¿no? No me queda de otra. Yo lo vería más como el respeto, más que tolerancia. El respeto, no te aguanto, te respeto, porque entiendo que no todos es más, que la mayoría no va a pensar como yo, que su perspectiva de vida es diferente a la mía, que su código de valores es distinto al mío, que sus circunstancias son distintas a las mías. Entonces te respeto. Sin embargo, tolerancia viene como uno de los valores. A mí no me gusta. No me parece que sea un valor, es como que no me queda de otra, tengo que aguantarlo.
estos valores que están ahí se consideran valores universales. ¿No? ¿Cuáles son los valores universales? Aquellos que todo mundo acepta, aunque no los practique. Y los aceptamos porque deseamos que aunque nosotros no los practiquemos, los otros sí los practiquen para que nosotros nos beneficiemos de que los otros sí practiquen esos valores. Por ejemplo, el valor de la honestidad, de no robar. Hasta el ratero acepta ese valor, porque el ratero espera que los demás sí sean honestos y a él no le roben. No le roben lo que consiguió con el fruto de su trabajo, ¿no? El asesino espera que los demás no sean asesinos para que a él no lo asesinen, ¿no? El que no es solidario, el que nunca ayuda a nadie, espera que cuando él tenga un problema sí haya quien le ayude. El que no es empático, el que nunca entiende a los demás, el que no entiende la situación de los demás, espera ser entendido cuando él tenga una situación problemática. Por eso es que son valores universales. Todo mundo los acepta, aunque no los practique. Voy a dejar correr al fin que la diapositiva va a seguir allí. De la persona que respeta las opiniones, ideas o actitudes de los demás, aunque no coincidan con las propias. La congruencia, que es la convivencia, la conveniencia, coherencia o relación lógica que se establece entre distintas cosas. Aquí la congruencia, ¿cómo la podemos ver? Por ejemplo, si yo doy una conferencia sobre comida vegetariana y hablo de las bondades de la comida vegetariana y que todos deberíamos mudarnos hacia una comida vegetariana y llegando a mi casa me como un bistec, pues no estoy siendo congruente. No hay congruencia entre lo que hice con lo que dije. Otro de estos valores es la libertad, que es la facultad y el derecho de las personas para elegir de manera responsable su propia forma de actuar dentro de una sociedad. Otro es la honestidad, es un valor que abarca distintas cualidades como la verdad, la justicia y la honradez, entre otras. Otro valor es el amor, que es la actitud que nos lleva a actuar de manera correcta con las personas que amamos. La solidaridad es otro de estos valores que consiste en apoyar una causa que en apariencia nos es ajena. Otro de estos valores es la empatía, que es ser capaz de entender la situación de los demás. Implica literalmente ponerse en los zapatos del otro. En esta convivencia diaria que tenemos los seres humanos, en esta interacción social, también existen los antivalores. Los antivalores son conductas negativas que nos dañan y dañan a los demás. Algunos de esos antivalores son el egoísmo,
El egoísmo consiste en anteponer el interés propio al ajeno, aunque esto signifique perjuicio para los demás. Otro de estos antivalores es la deshonestidad, que implica actuar de manera injusta, mentir, defraudar la confianza de los demás, entre otros. Otro antivalor podría ser la soberbia, que es actuar como si no necesitáramos de los demás. Y uno más que podemos mencionar es la intolerancia, que implica no respetar a los que piensan y actúan distinto que nosotros. Un subtema más. Ese viene en el examen. Características de la naturaleza humana. Bueno, lo dejo correr a lo mejor. Es que no me acuerdo que se lo grabé hace 3 años. El primer apartado son las características de la naturaleza humana. Los seres humanos tenemos ciertas características por naturaleza. Estas características dentro de nuestra dimensión moral nos ayudan para saber si lo que hacemos está bien o mal. Algunas de esas características son la capacidad que tenemos para razonar. ¿Y qué es la capacidad que poseemos para comprender la realidad y reflexionar sobre nuestras acciones? La capacidad de pensar. ¿Ya terminaron? La autonomía, por ejemplo, hay la autonomía que dice capacidad para realizar actos más allá de lo establecido. Son actos en beneficio de uno mismo o de los demás. No en perjuicio. La autonomía se entiende como algo positivo, ¿no? Tomar, por ejemplo, separar la basura. Si el municipio no nos obliga a separar la basura orgánica de la inorgánica, pero yo decido hacerlo. Entonces, eso va en beneficio de todos. ¿Sí? Esa es la autonomía, hacer algo que no estoy obligado a hacer, pero que lo hago por el bien propio y de los demás. Vamos a dejarlo correr hasta el final.
intelectual, que es meditar sobre nuestras propias acciones, la capacidad para criticar, que es la capacidad para examinar y juzgar una cosa o acción para determinar su bondad, verdad o belleza. Es decir, emitir un juicio de valor. Un juicio de valor es determinar si algo es bueno o malo, si se hizo bien o mal, si es bonito, si es feo. Eso es un juicio de valor. Otra característica de la naturaleza humana es la capacidad de evaluar. Evaluamos nuestras propias acciones y las alternativas para tomar decisiones. Para ello tomamos en cuenta distintos elementos. Por ejemplo, ahora que están a punto de hacer su examen para ingresar al bachillerato, para colocar mis opciones de las escuelas a las que quiero ir, pues tenemos que evaluar distintas cosas, como qué me gustaría estudiar, a qué escuela me gustaría ir, qué tan lejos o tan cerca están las escuelas de mi domicilio, entre otras. Esto es la capacidad de evaluar, tener en cuenta los distintos elementos para tomar una decisión. Otra es la capacidad de juzgar, que es la capacidad para determinar si lo que hacemos está bien o mal. Y finalmente, la autonomía, que es la capacidad para realizar actos más allá de lo establecido. Un ejemplo de la autonomía podría ser, por ejemplo, si el sistema de recolección de basura del municipio no me pide separar la basura orgánica de la inorgánica, pero yo decido hacerlo. Yo decido separar la basura orgánica de la inorgánica. Esto es autonomía. Realizar un acto que nadie me está obligando a que haga, y vamos a tomar la autonomía por este lado positivo, donde llevo a cabo acciones que nadie me obliga a hacer, pero las llevo a cabo en beneficio no solamente mío, sino también de los demás. Tenemos también otro apartado en este primer tema, que es la libertad para elegir y decidir responsablemente. Entonces, debemos darle la importancia y el tiempo necesarios al razonamiento y a la libertad de decidir para que nuestra voluntad actúe de manera consciente sobre lo que hacemos. Y así podemos advertir cuáles podrían ser las consecuencias. De este modo podremos ser responsables de nuestras decisiones. Es decir, cuando vamos a llevar a cabo alguna acción, debemos pensar, razonar acerca de las consecuencias que traerá esta acción y ya tomando en cuenta esas consecuencias decir si hacemos o no hacemos algo. Entonces ahí con esto vamos a terminar. En la libertad, pues, es uno de los aspectos fundamentales en la vida. Nosotros preferimos no ejercer nuestra libertad. Tan preferimos no ejercerla que preferimos pensar que existe un ser superior que todo lo puede y que él va a guiar mi vida, ¿no? ¿Por qué? Porque ejercer mi libertad me asusta, asumir la responsabilidad de mis actos me asusta. Yo mejor volteo y le pregunto a Dios qué quieres de mí, qué me estás pidiendo, mándame una señal, ¿no? Cuando todas las señales de lo que tenemos que hacer están en nuestra vida diaria, y es más, la propia religión, la católica, que es la que domina nuestro país, nos habla de que Dios nos dio libre albedrío, es decir, es tu bronca, tú decides qué haces con tu vida, pero es más fácil obedecer, ¿no? Es más fácil que alguien me diga qué hacer, y así ya yo me quito de broncas, ¿no? Pues yo lo hice porque me dijo, ¿no? Mi vida es así porque Dios así lo quiere. No hay manera, no es mi culpa. Entonces, esta libertad va también en el aspecto de asumir la responsabilidad de mi vida. Mi vida es mi responsabilidad, no de nadie más. Entonces tengo que asumir esa responsabilidad sin esperar que nadie viva mi vida por mí, que nadie tome mis decisiones por mí, y mucho menos que un ser divino me venga a resolver la vida, ¿no? Pues este es un aspecto fundamental de la libertad. Entonces hasta aquí lo dejamos hoy. Nos vemos el próximo sábado a la 1:00 p.m. ¿Sí? Tarea, recuerden su tarea, usar su simulador. Melanie, ¿a qué horas puedes usar el simulador? Tú no tienes horario ni tienes la contraseña todavía. Bueno, te la paso ya para que se pueden, te la paso y checo los horarios que ya están asignados para pasarte tu horario, ¿sale? Y esta es tu tarea. Reviso materia. Es más, las materias que vimos entre ayer y hoy,
reviso apuntes y entro al simulador y voy practicando cada uno. Tienen toda la semana para hacer. Entonces nos vemos el próximo sábado.